Les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy. Y de nueva cuenta nos encontramos con el licenciado Gabriel Cocom, ya se los había presentado la semana pasada, y vamos a analizar por aquí un asunto muy interesante. Primero que nada, gracias, mi estimado Gabriel, por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, buenas tardes. Muy bien, ya habíamos publicado dentro de Twitter y dentro de los medios que el tema del día de hoy es respecto al artículo 69B, la ilegalidad y la forma en que lo está manejando la autoridad, referente a los que les han llamado, les han dado por llamar los listados negros de aquellos contribuyentes que aparentemente no tienen la infraestructura para realizar las operaciones. ¿Qué podemos comentar aquí, mi estimado licenciado, para iniciar? Yo creo que bastante respecto a este tema, en donde la semana pasada por fin vimos los resultados yo creo que de los 4 listados que hasta la fecha se han publicado en relación con el tema de las operaciones inexistentes. Entonces ya vemos que ya esto empieza a dar una segunda consecuencia. No sé si la gente ya esté debidamente enterada, porque pues nosotros como profesionistas dedicados a este tema fiscal, pues sí lo tenemos presentes, también ustedes como contadores, pero realmente al fin y al cabo el destinatario de todo esto viene siendo el cliente, y muchas veces pues no está enterado, ¿no? Ellos se confían mucho en nosotros, pero resulta que cuando nos emplean como profesionistas, pues realmente el problema ya está dado, ¿no? Entonces hay que encontrarle soluciones y sugerencias a estas personas. ¿Por qué digo que ya estamos en un tema avanzado? Porque recordarán ustedes que de acuerdo a este procedimiento del artículo 69B, adicionado con las reformas para 2014, ¿sí? Este procedimiento se divide en 2 procedimientos, ¿no? 2 procedimientos, que uno es aplicable para la persona que emite el comprobante y el otro procedimiento es aplicado para la persona que utiliza el comprobante, realmente el cliente, ¿no? Y estamos viendo que este procedimiento lo que trata de hacer es romper por allá, o más bien hacer más fácil para la autoridad, y desde el punto de vista penal, no haciendo un lado lo que es la cuestión de los créditos fiscales, que es una parte primordial, sino que también presionar por el lado del tema penal fiscal. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes, por ahí en el Código Fiscal hay un delito que habla de las operaciones simuladas o de las operaciones simuladas. Entonces, para la autoridad, configurar un delito de simulación implica que esté aportando constantemente elementos para demostrar la existencia de la simulación. Y en el caso de este procedimiento del 69B, pues en automático, siguiendo el procedimiento que aquí me señala la ley, pues ya en términos legales se va a entender ya comprobada la simulación, así lo menciona su último párrafo. Bueno, el detallito aquí es, y el propósito de esta plática es entablar, por ejemplo, algunos puntos importantes de este procedimiento, porque a mi juicio siento que la autoridad no está respetando las formalidades que te señala el artículo 69. Y antes de comenzar con esto, pues nosotros tenemos que distinguir 2 cosas. O sea, no es lo mismo un listado del artículo 69 que un listado del artículo 69B. El listado del artículo 69, ustedes bien saben que solo tiene como propósito ventanear a aquellos contribuyentes que se ubiquen en la situación del 69B, pero no tiene una consecuencia económica como si la tendría el listado del artículo 69B, porque al fin y al cabo este procedimiento del 69B, ¿sí? Al fin y al cabo lo que trata es reconocer la inexistencia legal de ciertas operaciones respetando las formalidades que señala este artículo, ¿sí? En perjuicio del cliente, ¿sí? Y son créditos que tampoco en automático se van a determinar, sino solo si se presentan las consecuencias que te señala este artículo 69. Entonces, primero hay que ser claros. Uno son los listados del 69 y otros del 69. Ahorita vamos a tratar con el 69B. Recordarán ustedes
que en el mes de diciembre salió un primer listado relacionado con en el mes de enero, perdón, salió un primer listado relacionado con este artículo 69, que luego modifican, lo derogan y vuelven a emitir un primer listado. ¿Por qué? Porque las autoridades, cuando sacaron su primer listado, una de las cosas, como consideraron que se trataba de una resolución, en el propio listado señalaron que los contribuyentes que se sintieran afectados podían promover juicio de nulidad o recurso de revocación. Es una equivocación tremenda, porque estamos viendo de que el artículo 69 te señala un procedimiento secuencial, que se va primero con quien expide el comprobante, quien utiliza el comprobante, y en consecuencia, en tanto no se produzca una consecuencia definitiva como es la que en estos momentos ya salió, y para una de nuestros colegas, que era referente a qué era más grave, si el que estaba expidiendo la factura o el que la estaba deduciendo. Lo vamos a comentar más adelante, porque sí está interesante esta pregunta, como una de las conclusiones a las que vamos a llegar el día de hoy. Y la otra es que un poquito de paciencia, porque no se lee aquí bien, me está tapando la imagen lo que es el texto, y ahí voy a ir haciendo el esfuerzo por leerlo, por favor. Ok. Otra de las cuestiones es, en la mañana, fíjense que estábamos viendo un programa del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, y uno precisamente de los magistrados o de los jueces que andaba por ahí comentaba que sí tenía ilegalidad este procedimiento que estaba llevando a cabo el SAT del 69B, pero comentando con el licenciado me decía que era un poquito, que no era fuerte, que era un poquito débil este argumento de la presunción de inocencia, pero también lo vamos a ir comentando. Entonces, continuamos, querido licenciado. Gracias. Bueno, habíamos tocado y habíamos comenzado de que vamos a tratar el procedimiento que la autoridad está siguiendo y las incoherencias que nosotros vemos por ahí y que al fin y al cabo nos podrían seguir. Vamos a iniciar con el procedimiento que la autoridad sigue en contra de la persona que emite el comprobante. Aquí tenemos que tener presente de que realmente sí existen este tipo de operaciones. Hay mucha empresa que se beneficia de manera injusta utilizando estas estrategias y es lo que castiga a la autoridad. No sé si existan empresas que realizan estas operaciones que cuentan con la bendición y otras no, pero por lo que me ha tocado ver es que hay empresas muy grandes a las que no les hace nada, y a las pequeñitas que copian este tipo de esquemas es a las que les caen, ¿no? Entonces vamos a pensar que en México no existe este tipo de distinciones y que la autoridad se vaya en contra de ellas. Entonces vamos a tocar el tema de qué pasa con las personas que emiten los comprobantes. De acuerdo a lo que tiene este artículo 69, la consecuencia que realmente afecta bastante no la va a tener quien emite el comprobante, sino quien utiliza el comprobante. Nosotros vamos a ver que los créditos van para allá. De hecho, hay por allá una parte literal que dice la ley que no produce ninguna consecuencia jurídica, entonces, para efectos fiscales. Entonces, si no produce ninguna consecuencia para efectos fiscales, cuando se presenta la situación que señala la norma, entonces, pues el ingreso acumulado, al fin y al cabo, no se convierte en acumulable para que le emite el comprobante, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. Pero la deducción, ¿sí? Para la persona que utilice el comprobante, es así. Como no produce ninguna consecuencia legal, es como que no lo hubiese efectuado, que fuera inexistente, y entonces no puede servir de base para disminuir su base gravable de impuesto de la renta. Por consiguiente, se le van a generar créditos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que dice el 69 respecto a este tema? Una de las principales cosas que se nos presentan aquí es saber si este procedimiento puede tener repercusiones o no para comprobantes que se ubiquen en esta situación y que hayan sido expedidos con anterioridad, porque la autoridad seguramente así lo va a hacer. Entonces nos dice la ley, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente estaba emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar un servicio, producir o comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien
que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. ¿Qué me da a entender a mí la ley? Sí, que no es tan fácil para la autoridad hacer lo que actualmente está haciendo. Es decir, simple y sencillamente mencionar literalmente lo que dice este artículo 69 para iniciar sus procedimientos. A mí la ley no me dice que la formalidad que me impone para iniciar este procedimiento se base en la simple mención de la leyenda que dice la ley, es decir, que me transcriba la ley para que esté fundada y motivada. No, no, señores. Lo que me dice la ley es que la autoridad tiene que estar en posibilidad, ¿sí?, de demostrar que detecta que cierto contribuyente estaba emitiendo comprobantes en los supuestos que aquí me señala, lo cual ninguna de las resoluciones que ha emitido en el diario oficial suple esa condición, más bien cumple esa condición. Entonces, estamos hablando desde un principio, a mi juicio, de un procedimiento viciado desde un principio, porque la autoridad no me va a dejar mentir. Lo que publica en el diario oficial es simple y sencillamente que dice: detecté que tales contribuyentes están ubicados en esta situación, y saca el primer listado y nos dice que de las personas que aparecen en esos listados, estas a su vez van a tener una notificación de una resolución en forma individual, ¿sí?, que se les va a notificar en forma personal. Bueno, vemos nosotros que cuando la autoridad se ubica en este supuesto de haber detectado que el contribuyente está expidiendo comprobantes sin contar con infraestructura, con personal y con lo que le señala la ley, entonces el primer paso que tiene que hacer la autoridad es emitir su oficio y proceder a notificarle al contribuyente de tres formas. La primera, a través de buzón tributario; la segunda, en la página de internet del SAT; y la tercera, a través del diario oficial de la Federación, ¿sí? Esta notificación, pues, como señala la ley, tiene por propósito que el contribuyente, dentro de los 15 días siguientes de realizar la última notificación, acuda ante la autoridad fiscal competente y le aporte todos los elementos de prueba que lleguen a desvirtuar las afirmaciones de la autoridad. Es lógico que si la autoridad lo tiene demostrado, pues va a ser muy difícil para el contribuyente controvertir esto. Bueno, sí, vamos a ver. Tenemos una pregunta aquí. A ver. Dice: ¿ahora qué autoridad será competente de determinar que el comprobante fiscal expedido es falso? ¿Qué autoridad? Bueno, de acuerdo al procedimiento que te señalan los propios listados, te habla de que este procedimiento lo sigue la Administración Central de Fiscalización Estratégica, si mal no me equivoco, de acuerdo a lo que se publica en los listados. Pero también la propia resolución te indica que tú tienes que acudir ante la autoridad auditora de tu domicilio, ¿sí? Y al fin y al cabo, quien sea competente, pues yo estimo que en este caso, la que ya lo hizo fue la Administración Central de Fiscalización Estratégica. Entonces, con base a sus atribuciones, habría que revisar si de acuerdo al reglamento interior del SAT tiene o no tiene. Es unas cosas que no me he metido a analizar, pero pues si lo admite, pues debemos presumir en un principio que es la competente, ¿no? Lo que dice la regla es que tú puedes presentar los escritos aclaratorios ante la autoridad auditora de tu localidad, ¿sí? No que ella vaya a resolver. ¿Ok? Bueno, entonces, hablamos de una resolución que se emite, que se notifica de tres formas: en forma personal, porque el buzón tributario, al menos para personas físicas, todavía no iniciado, y en cuanto a personas morales, ya entró en vigor con ciertas cosillas. Pero hay que tomar en cuenta que el listado definitivo que ha salido por primera ocasión, que salió la semana pasada, les comento que salió la semana pasada, el 17 de julio para ser precisos, ¿sí? Este listado se refiere a listados o a procedimientos que se iniciaron con anterioridad a que había entrado en vigor el buzón tributario para personas morales. Entonces, se nos presenta una situación por ahí. Entonces, si la formalidad que a mí me impone la ley, para que debo respetar, me obligaba como autoridad a notificar también por buzón tributario, ¿qué es lo que le permitía a la autoridad notificar en forma personal? Porque acuérdense que estamos hablando de que se emite un primer listado, en donde aparecen 100 o 200 empresas. Entonces esas empresas
además de ese listado que aparece en la página del SAT, que se publica en el diario oficial, tiene que ser objeto de una notificación en forma personal, porque hay una disposición transitoria del Código Fiscal que le permite a las autoridades que entrando en vigor el buzón tributario, notificar todo lo que se relacione con notificaciones por las que proceda la notificación por buzón a través de una notificación en forma personal, que es lo que ha venido haciendo la autoridad. Bueno, una vez que el contribuyente es notificado en forma legal, ¿sí?, cuenta con 15 días para acudir ante la autoridad. Les repito que la resolución habla de que pueden hacer ante la autoridad auditora de su localidad para presentar las pruebas que desvirtúen. ¿Qué es lo que va a desvirtuar? Pues las irregularidades que está observando la autoridad. Que verdaderamente sí tiene capacidad material, tiene infraestructura, tiene capacidad para recibir o entregar, o lo que tenga que demostrar con las pruebas contundentes. ¿Por qué? Porque si no lo demuestra, ya viene una consecuencia que nosotros bien sabemos, ¿sí?, que es considerar con efectos generales que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidas por ese contribuyente no producen ni produjeron ninguna consecuencia fiscal alguna. Entonces, que es donde digo que viene la bendición para quien expide el comprobante y la consecuencia económica probable para quien utilice el comprobante. Sí, perdón, licenciado, que interrumpa, porque ahí lo que se entiende es que no va a tener consecuencias para la persona que lo está deduciendo, por lo tanto, entonces no será acumulable para la persona que los expide. Entonces, yo digo, es de primera entrada es lo que se está entendiendo. Aquí entra lo que es la asimetría fiscal, ¿no? Pues sí, uno claro. acumula y otro deduzca, que se rompe definitivamente con esto, porque estamos viendo que este procedimiento premia a quien realmente organizó todo esto, ¿no? Toda esta operación fraudulenta, porque para quien expide el comprobante no pasa nada. Entonces van a agarrar al que utilice el comprobante por dejarse llevar por ese tipo de conductas, ¿no? Que realmente es injusto, porque igual y sí son operaciones verdaderas, pero todo el tiempo que pasas para estarlo comprobando, que si metes a lo mejor tus entradas de almacén, tu venta de inventario, etcétera, etcétera, una serie de herramientas que tenemos como contadores para comprobarle a la autoridad que sí llevamos a cabo las operaciones. Pero otra cuestión que más preocupa es, hay gente que hace intermediación de operaciones, compra-venta, importaciones, y se lleva un porcentaje de comisión, y nada más tienen un escritorio y una computadora. Entonces, ahí va a estar la discrecionalidad por parte de la autoridad, porque ya nos tocó, estamos haciendo nosotros una devolución del IVA, e hicimos un cambio de domicilio, y van al domicilio y lo checan, y nos dice el actuario, porque ahora son actuarios también, oye, pero es que no tienes la suficiente infraestructura para llevar a cabo tus operaciones. ¿Pero en relación a qué? Si nada más es una compañía que se dedica a compra-venta de bienes inmuebles, pues con una oficinita ahí es más que suficiente, ¿no? Sí. Pues, ahí es un problema grave, la discrecionalidad de las autoridades. Yo creo que respecto a bienes, cuando la operación realmente sí es real, tienes todos los elementos para demostrarlo, así seas intermediario, como en el caso de las comercializadoras, en operaciones de importación, porque al fin y al cabo la comercializadora sí cobra una comisión, pero pues hay elementos objetivos en documentos oficiales que son los pedimentos que tramites ante la aduana. Así es. Entonces hay guías que demuestran que la mercancía realmente vino, que fue entregada en cierto domicilio, entonces por eso no hay pierde. Y tienes toda la razón. Yo cuando trabajé en aduanas, constantemente las autoridades centrales desconfiaban de que existieran ciertas empresas, porque te decían, oye, yo realicé una visita en el domicilio fiscal de esta empresa importadora, que es un cuartito, y yo he visto que en el año ha realizado la importación de 40 contenedores de 40 pies, entonces, ¿dónde los almacenan? ¿No? Pues no es necesario, porque claro, hay mucha mercancía que saliendo de la aduana va directamente con el cliente final, ¿no? No necesariamente la comercialización, pero eso, este 69 lo tiene previsto. O sea, te dice, tú no lo puedes. O sea, yo voy a presumir que no cuentas con la infraestructura suficiente, ¿sí? Sin embargo, tú desvirtúame, dime que existe un motivo por el cual no la tengo. Entonces, en esas operaciones, las que son reales yo creo que no van a tener problema. Las que van a tener problema van a ser
fraudulentas, nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Así y es. se presta mucho con aquellas operaciones, sobre todo de servicios, de prestaciones de servicios, donde le pones todo. Sí, yo creo que hasta prestaciones de servicios, una venta, el hecho de la luna, cuando pretendes deducir cosas que no tienes manera de demostrar. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? A ver, no, nada más. Gracias, Lolis, también saludos para allá. ¿Dónde quedan los recintos fiscales? Los recintos fiscales. ¿A qué te refieres? Los recintos fiscales pues tienen que quedar necesariamente en las aduanas o en instalaciones anexas a las aduanas donde las autoridades fiscales directamente ejercen sus facultades, ¿sí? Porque todas aquellos lugares que están anexos a la aduana, que están concesionados a particulares, aún y cuando la autoridad ejerce sus facultades ya son considerados recintos fiscalizados, ¿no? Así es. Entonces, ok. A ver, ya hubo otra pregunta. ¿Pagaste por transferencia bancaria, registraste en contabilidad las operaciones, cuentas con el comprobante fiscal y el SAT te quiere rechazar? ¿Es defendible en un juicio, al menos que los magistrados tienen instrucción? Mira, yo creo que ese es el tema con el que nos han engañado, ¿sí? Yo puedo tener perfectamente los registros contables, los pagos que demuestran que de mi cuenta salió para pagar los servicios, pero si no cuento con elementos objetivos que demuestren la existencia de la operación o la adquisición de mercancías que apaguen los comprobantes, es precisamente el riesgo que corro con la aplicación de este procedimiento, ¿sí? Es decir, no nos conformemos con contar con todo perfecto en forma documental, sino que hay que contar con elementos que demuestren claramente la realidad de la operación que se consigne en el comprobante. A ver, dice Alejandra de Mérida, lo que hay que demostrar es lo estrictamente indispensable en la sustancia económica. A ver, ¿cómo está eso? Dice Alejandra de Mérida, lo que hay que demostrar es lo estrictamente indispensable en la sustancia económica. Bueno, la sustancia económica no es, a lo mejor se refiere ella al hecho de que no es tanto la salida, ¿sí?, del dinero, ¿sí?, sino el hecho de demostrar, tienes toda la razón, la indispensabilidad de la erogación. Acuérdense que uno de los requisitos para deducir es precisamente que el gasto sea estrictamente indispensable. Entonces, para valorar si algo es estrictamente indispensable, pues tengo que demostrar primero la existencia de esto y que es necesario para la repercusión en mi empresa y de que ésta dependa de esa necesidad para poder producir el ingreso por el cual tengo que pagar la contribución. Así es. Y recuerden también, había por ahí una tesis que había emitido los tribunales, en el cual se referían a la absoluta indispensabilidad de los gastos, y decían que también había gastos que eran subyacentes para llegar al objeto del negocio. O sea, porque muchos jueces y magistrados se iban en la finta de que absolutamente indispensable y directa vinculación con el objeto del negocio. Tenemos por ahí gastos de administración, gastos de venta, a lo mejor capacitación, que en muchas ocasiones los auditores no quieren tomar como deducibles. Okay. La indispensabilidad tiene que ver con el ingreso por el cual yo pago contribuciones. No necesariamente, acuérdense ustedes, que no necesariamente el ingreso que percibe una empresa necesariamente tiene que ver con una actividad limitada de su objeto social. Tú puedes realizar cualquier otra actividad que te repercute en ingresos y por los cuales tú tienes que realizar gastos. Así va realizado. Y lo que tocaba Gilberto respecto a las deducciones estructurales y no estructurales, en esa tesis de jurisprudencia respecto a las definiciones estructurales, nos señala la Corte, creo que sí es la Corte, ¿no? En el que nos dice, porque fue por contradicción de tesis, en la que nos dice, oye, las estructurales son aquellas que el legislador, por su directa relación con el hecho imponible que es el ingreso, necesariamente tienen que respetar para cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria. En tanto que aquellas deducciones no estructurales, que son las que nosotros conocemos como las personales, esas no tienen nada que ver, ¿sí?, con la necesidad de realizar una erogación para producir el ingreso. Entonces, esas deducciones te las tiene regalado el legislador porque quiere, en pocas palabras, ¿no? Entonces,
Aún y cuando no las tengan no repercute nada, las que te interesan son las estructurales. Pero aquí el tema de la indispensabilidad que mencionaba por ahí la contadora Alejandra, se refiere exactamente a eso que nosotros hemos visto en las auditorías que ha practicado Hacienda y que no tiene nada que ver con esto. Es decir, es lo mismo, pero este es un procedimiento que tarde o temprano va a repercutir en eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto en las auditorías que donde llegan te dicen, ok, sí tienes el comprobante, tienes tu forma de pago, está perfecto, nada más que necesito que me demuestres que verdaderamente esta operación cocinada de comprobante realmente existió. Entonces, ¿por qué? Porque si no me demuestras que existió, entonces yo no puedo estar en condiciones de valorar si fue necesario o no para que tú produjeras el ingreso respecto al cual ves disminuido precisamente con esta deducción. Entonces sí, tiene todo que ver, de ahí que ella, a lo mejor por eso afirme que es importante demostrar la indispensabilidad del gasto más que la situación económica, es decir, más que el hecho de que hayas efectuado la erogación, y tiene toda la razón, porque financieramente podrás servir lo económico, pero en términos de deducibilidad hay que atender los requisitos esenciales. A ver, aquí hay otro comentario, Miguel, razón de negocios, efectivamente. Gildardo, la era tecnológica nos alcanza, ya no podemos respaldar solo con documentos. Bueno, pues acuérdate, Gildardo, que ya viene lo de la contabilidad electrónica y la verdad, vamos a ser más eficientes que bueno, 5 días para registrar la contabilidad. Ahora mismo tenemos que la contabilidad es electrónica Tapachula, lo que comentábamos, lo que se juzga el SAT en la actualidad y donde estas operaciones similares es que el servicio realmente fue efectivamente realizado y soportar ese elemento. Ups. Por ejemplo, el comprobante señala servicios administrativos, es lo que juzga el SAT. ¿Cómo demostrar ese servicio mencionado? Bueno, los servicios administrativos son las outsourcing, ¿verdad? Bueno, he ahí el detallito, ¿no? El detallito. Yo creo que en toda la República a ciertos estados los dedican a estos procedimientos, ¿no? Estamos Cancún, estamos Mérida, está creo que Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, que es donde surge el tema de las famosas outsourcing, las pagadoras y 20,000 cosas. Y de ahí sale todo este relajo que son los focos rojos para la autoridad fiscal, ¿no? Uno de los temas que por allá comentan es los famosos servicios administrativos. Uno de los problemas que hemos tenido aquí por Quintana Roo es que se comete el error de no especificar en la factura a qué tipo de servicio nos referimos. Los juzgadores de la región han permitido también que ante la insuficiencia de ese señalamiento escaso en el comprobante fiscal, a través del contrato correspondiente pudieras explicar un poquito más, ¿sí?, en qué consisten los servicios administrativos. Y no es tanto que persiga la autoridad a través de este 69B ese tipo de denominaciones incompletas en los comprobantes, sino lo que persigue el 69B es que tú demuestres o no la realidad de esos servicios administrativos que permites que se te facturen, ¿sí? Entonces, aquí hay que definir muy bien ese tipo de servicios administrativos, en qué consiste cada servicio administrativo y llevarlo a la práctica y demostrarle a la autoridad de que es un servicio de asesoría jurídica, por ejemplo, que resultaba indispensable para tu empresa, ¿sí? Porque si no, no lo vas a lograr. Tenemos servicios contables, servicios administrativos abarcan muchísimas cosas, entonces hay que lograr demostrar la realidad de cada uno de los servicios que tú comprendes dentro de ese concepto de servicios administrativos para crear la certidumbre de que verdaderamente se llevaron a cabo y permitir a la autoridad que compare esos servicios con el giro de tu empresa o la actividad que haya producido el ingreso para que pueda valorar si resultaban o no estrictamente indispensables para producir más bien el ingreso y así convertirlos en algo deducible. A ver, dice, ¿cómo lo prestaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con cuántos elementos te basaste? Decir en la bitácora que ampare el servicio. Recuerden también que si es real ese servicio, no van a tener ningún problema. Los avisos que presentas al Seguro Social de la gente que tienes asignada en determinadas empresas,
Y en el contrato también haces mención de cuántas personas por áreas estás contratando, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí no debería de haber ningún problema, siempre y cuando sea real. Sí. Lo que es disfrazado, ahí el problema. Dice, menos en Quintana Roo. ¿Qué pasó, Gildardo? Menos que... Dice, los famosos estrategas fiscales y la planeación fiscal en exceso, contador Alberto, así es. Muy bien. Bueno. Yo creo que la mala estrategia fiscal, la verdad es, se han aprovechado bastante muchísima gente y yo creo que es lo que se va a castigar a través de... Es la planeación light, bueno, y no olvidemos ni nos hagamos ciegos a que realmente muchas de estas operaciones son ventas de facturas, las cuales no implican ni la prestación de un servicio, ni absolutamente nada parecido. Entonces, eso es a lo que va el SAT, a tratar de descubrir estas empresas. ¿Y dónde está el problema? En que abusan mucho de esta facturación, y adicionalmente las personas morales o las personas físicas que emiten estas facturas no presentan una declaración acorde a los ingresos que están facturando, no pagan el IVA. O sea, ya todo es muy evidente con la actualización del SAT en el aspecto de tener todo el control de estas operaciones. Ya tarde que temprano se están acercando a su fin este tipo de empresas. No, inclusive el propio 17 que salió uno de los anexos que se publicó la semana pasada respecto a lo que son prácticas fiscales indebidas, ya trajo todo lo que nosotros ya habíamos visto desde auditorías, más bien desde observaciones hechas en auditorías que hemos defendido respecto al tema de las pagadoras, respecto al tema de los sindicatos, es decir, todo está incluido por allá por Mérida, las famosas sociedades universales, que llaman las sociedades civiles particulares, en donde manejaban lo que es el tema de alimentos como algo deducible, considerando de que la empresa es una acreedora alimentaria. Entonces ya todos esos temas que en auditorías han sido puestos como motivaciones, ya las han llevado a considerarlas como un supuesto de una operación indebida, ¿no? Entonces, ya los anuncios de la autorización, los famosos, de los criterios no vinculativos de la autoridad, también yo creo que es necesario ya tomar en cuenta eso, sobre todo por parte de sus clientes que insisten en seguir utilizando estas operaciones, porque pues, las empresas que venden estos servicios les han garantizado que no van a tener ningún problema. No han tenido ningún problema, muchos de esos asuntos se han ganado por vicios de forma, ¿sí? No por cuestiones de fondo. No tengo ningún antecedente donde la autoridad, en cuanto a este tipo de observaciones, le haya dado la razón al contribuyente, ¿no? Entonces, ni creo que se las dé, porque pues obviamente debe estar mucho más hablado en los tribunales con las autoridades fiscales. Y como busca un fin recaudatorio, pues obviamente en cuanto a fondo no vamos a ganar estos temas, va a ser muy difícil. A ver, contador Alberto, yo creo que son planeaciones light, o sea, muy ligeras. Luego, Alejandra de Mérida, un buen punto. Igual aplicaría como prueba la simetría fiscal, ¿no? Está preguntando. No. Es decir, si yo demuestro que mi proveedor lo acumuló y declaró correctamente, ¿eso ayudaría a que yo lo deduzca? No, definitivamente no. Esa simetría fiscal, y se los comento porque pues, es un tema que siempre viene en el choque. No se trata de que uno acumule y de otro deduzca, no, señores. Se trata de cumplir requisitos fiscales. Vayan ustedes a los artículos que hablan de la ley de impuesto de la renta en cuanto a los requisitos fiscales y no te pone como un requisito la famosa simetría fiscal. Entonces, contadora, desde ese punto de vista yo creo que sería insuficiente, ¿no? Sería un buen punto para al menos demostrar, para presumir la existencia, pero no es lo que se busca. Aquí se busca la realidad de la operación. Gildardo, ¿allá no se da el uso de outsourcing? No, sí, por supuesto que sí se da y mucho, Gildardo. La península es otro mundo, no como México, que es un mundo raro. La simetría fiscal se pierde con las empresas hermanas. Ok, continuamos. Continuamos. Ya estamos en el procedimiento, entonces ya vimos que el procedimiento aplicado a la persona que emite el comprobante es simple y sencillamente, yo como autoridad, por lo que estamos viendo, solo transcribo literalmente el supuesto que me establece la ley, te emito un listado, te lo notifico, te doy la oportunidad de que en 15 días comparezcas ante mí. No compareces, no me desvirtúas, entonces viene la consecuencia legal de tener a las operaciones correspondientes que no produjeron ningún efecto fiscal, y aquí empieza el calvario de la segunda
operadora de estos temas, que viene siendo el cliente, porque a partir de que se publica el listado, ¿sí? Les digo que el 17 se publicó el primer listado donde incluye 8 empresas, espero que ninguno de sus clientes esté involucrado con estas empresas, ¿no? Porque a partir de que se publica este listado definitivo, entonces ya le toca correr al cliente. ¿Por qué? Porque a partir de la publicación, entonces el cliente cuenta con 30 días, ahora sí, para demostrar de su parte que verdaderamente recibió el servicio, ¿sí? Que recibió el servicio o que recibió los bienes que ampara la documentación, porque si no está en posibilidad de hacerlo, pues también la ley dice que debe proceder a autocorregirse presentando las declaraciones correspondientes, porque si no, en caso de que la misma sea objeto de una facultad de comprobación, pues en el automático la autoridad va a proceder a liquidarle. Y créanme que este tipo de clientes está perfectamente identificable ante las autoridades fiscales. Es decir, que no les extrañe que una simple revisión electrónica les apliquen créditos fiscales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el procedimiento, la consecuencia que puede tener el cliente. Entonces, ¿cómo salvar? Bueno, como estamos hablando de un procedimiento que el fisco se quiere hacer fácilmente, también a su vez se les convierte en complicado. Nosotros ya vimos que la ley condiciona en un primer momento al fisco, ¿sí?, a demostrar la existencia de un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? El hecho de que el fisco, para iniciar todo esto, detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con lo que nos indica el 69. ¿Qué es esto? Activos, personal, infraestructura o capacidad material, directo o indirectamente, para prestar servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que ampara el comprobante correspondiente. Es decir, si el fisco desde un principio, en su primer listado que emitió, o en las resoluciones que en forma particular le notifica a los contribuyentes que se ubican en este supuesto, estamos hablando de los expedidores, de los comprobantes, si no les acredita la existencia de esto, ya empieza a viciar su procedimiento. De antemano, yo no conozco ninguna resolución expresa que le haya notificado a un contribuyente, pero si vienen los mismos términos en que vienen los listados que aparecen en el diario oficial, pues de antemano yo no puedo estimar que se trate de un procedimiento donde la autoridad respeta las formalidades esenciales del procedimiento. Pero vamos a suponer que si la respete, que lo funde y que lo motive adecuadamente, entonces ya estamos en el primer momento. Ahora, hay otra forma, ¿sí? Puede ser que la autoridad haya fundado y motivado el inicio de su procedimiento y su resolución, pero hay que también contar con elementos para demostrar que también esa autoridad cumplió con las formalidades secundarias, que son las notificaciones que les autoriza la ley. Obviamente, el contribuyente que utilice el comprobante no va a contar con esas notificaciones, pero al momento en que trate de impugnar los créditos que se le puedan fincar basándose en este procedimiento, tiene la facultad, más bien tiene el derecho para impugnar las malas notificaciones, que a través de una contestación de la demanda nos tiene que dar a conocer la autoridad y ver si las notificaciones se practicaron legalmente. Es decir, en pocas palabras, en un procedimiento de este tipo, lo que nosotros tenemos que hacer es viciar el procedimiento con las omisiones que la autoridad nos vaya dejando. Una de las primeras que estamos viendo es el hecho de que la autoridad les pueda asegurar que ni siquiera motiva, ni siquiera motiva y por ende tampoco funda debidamente su resolución inicial, y de ahí nos podemos colgar, porque obviamente para llegar a la consecuencia que me permite este 69, la autoridad tiene que basarse en las formalidades esenciales de este procedimiento. Por consiguiente, si no las cumple, pues su decisión final va a ser ilegal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Vamos a ventanear algunas empresas por allá. Aparece Comercio Internacional Integral SADCB, Comercializadora Cataña SADCB, Comercializadora Aberdeen SADCB, Cognotum Publicidad SADCB, Comercializadora y de Servicios Chiara SADCB, CAC Tecnología SADCB, Mírame y no me toques Publicidad SADCB, esa está buena, ¿no? Administración
y Proyección Cooperativa SADCB. Entonces, por allá hay que estar abusado con estos listados, que de antemano estos listados salen y ni en cuenta nos damos si son iniciales o si son definitivos. El único definitivo que ha salido hasta la fecha es este, salió el día 17. Entonces ya empieza, ahora sí, el segundo momento respecto a los clientes. Porque les puedo asegurar que ni un cliente está tan interesado a revisar el internet para ver si su proveedor sale o no. Lo que sí es que los clientes que intervienen en este tipo de operaciones pues ya deben estar enterados de las repercusiones que les puede venir a futuro, ¿no? No sé si haya más preguntas. No, nada más aquí traen un buen debate en cuanto a, dice, si realiza una operación, dice, a ver, aquí me decía, bueno, si haces una operación y por un lado estás acumulando los ingresos y por otro lado lo estás deduciendo, dice, yo no veo pecado. Bueno, donde quieren encontrar pecados el SAT, de acuerdo también con lo que comentan aquí, es en alguna triangulación, empresas que tengan pérdidas con empresas que tengan utilidades para la disminución. Eso es otra cosa, una cosa ajena más bien acá, porque esas empresas que tienen pérdida al fin y al cabo no caen en estos supuestos, ¿no? Aquí estamos hablando de operaciones inexistentes más que en ese tipo de estrategias de las pérdidas, porque acá lo que hacen las pérdidas es una empresa que verdaderamente tiene ingresos, nada más que la persona que tiene la pérdida pues no paga por utilizar su pérdida fiscal. ¿Sí? Así es, yo creo que y yo creo que otra cosa, porque veo que insisten mucho en el tema de la asimetría fiscal. Yo les entiendo perfectamente que si uno acumula y el otro deduce, todo debería ser perfecto, pero eso estamos hablando de un mundo ideal. ¿Sí? Estamos ahí. Sin embargo, acuérdense ustedes que si nosotros vamos a elevar un tema a un pleito legal, tenemos que encontrar un fundamento, ¿sí?, que nos permita defender nuestra postura. Y respecto a ese tema del yo acumulo y tú deduces, no hay ninguna base legal que por ese solo hecho nos lleve a nosotros a que esté perfecta la deducción para una de las partes, que es, entonces no, en consecuencia, aunque me parezca bien, no es algo que cuente con una base jurídica certera para permitir la deducción en estos casos de 69. Entonces hay que estar conscientes de eso. Sí, bueno, pues ese era el tema, que se pueden dar muchas vertientes en muchos casos. Recuerden, la autoridad va a lo que es costo-beneficio. Si ve la posibilidad de encontrar algo más para generar recaudación, para cumplir con sus topes que les imponen a ellos de mes con mes, pues se van a ir a revisar. Si no ven que haya ningún problema, pues yo creo que va a ser difícil que sigan con alguna auditoría en el caso de que esté, como dicen algunos de ustedes, la simetría. Pero pues esa ya es cuestión particular del proceder de cada uno de los auditores, que cambia mucho. Nos hemos fijado que de estado a estado cambia mucho la perspectiva de cómo llevar a cabo las auditorías por parte de la autoridad. Sí, te digo que son ciertos estados en el país muy identificados donde se prestan estas situaciones. Yo creo que todo se originó por allá, por Oaxaca. Entonces, todo por ahí empieza con estos temas. En su momento se aprovechó muy bien, y luego creo que se exageró, y lo que estamos viendo ahorita es que lo que se trata es de erradicar estas prácticas, ¿no? Tan es así que también ya lo pusieron dentro de los criterios no vinculativos como prácticas no aceptadas, ¿sí? Y su nombre lo dice, son criterios no vinculativos, es decir, no te estoy obligando, ¿sí?, a que adoptes este criterio, sin embargo, sí, te estoy diciendo que para mí, autoridad, no me parece. Y ese tipo de criterios vinculativos, nosotros sabemos bien los que litigamos, que ha sido el pan diario, ¿sí?, en las auditorías respecto a este tipo de operaciones. Ya nos han dicho por qué, o sea, y les repito, combatir esa motivación es un tanto difícil. Por eso les repito que creo que la intención de la autoridad es erradicar este tipo de prácticas. Así es. ¿Tenemos algo más por aquí, licenciado? No. Bueno, yo nada más les quiero comentar para que tengan cuidado. Les decía hace un momento, estamos solicitando una devolución del IVA. Lo que hace la autoridad es que va a verificar el domicilio fiscal, y primero, si no encuentra a nadie, ellos se van por la libre y por la fácil,
es de que si no encuentran a nadie, dicen no se encontró a nadie en el domicilio fiscal y te dan como que no existe el domicilio. Tienes que hacer un trámite, que lo puedes hacer vía internet, solicitando que te vuelvan a ir a verificar el domicilio. Una vez que haces ese trámite, también te solicitan que des documentación idónea de que el domicilio es tuyo. Te piden hasta el pago del predial y hasta la escritura de la propiedad de la casa. Cada día van avanzando más estos señores. Y en el caso de que sea arrendado, te piden el contrato de arrendamiento y lógicamente te van a pedir recibos de pago de rentas. Entonces, estamos viendo que la autoridad día con día se pone más exigente, pide documentación que a veces es improcedente, pero ¿qué haces? ¿Qué haces en el caso de que te diga no existe el domicilio y ya te atoró tu devolución del IVA y automáticamente te dice que te da por desistido por ese trámite? Años y años y años que te puedes llevar en la tramitología para una devolución del IVA. Entonces, abusados con ese tipo de situaciones para que cuando lo hagan ya tengan todos los elementos, toda la documentación lista para presentársela a los actuarios cuando lleguen a revisar lo que es el domicilio fiscal. Inclusive fotografías de tu domicilio, ¿no? Para identificar la ubicación, los planitos esos que aparecen en Google. Sí, luego que ya existe la geolocalización, ya es muy fácil ubicarte vía Google. Entonces, bien, yo creo que ya no debería de haber dudas para la autoridad, pero sin embargo, lo toman como elementos para negarte las devoluciones del IVA. Que también acabo de ver en la mañana en las noticias de que la Prodecon había hecho bastantes recomendaciones al SAT, precisamente por las prácticas para aletargar y atrasar más lo que son las devoluciones del IVA. Y sigue habiendo recomendaciones por parte de la Prodecon, pero pues en muchos estados no le hacen caso a la Prodecon. Entonces, usted tienes que ir a juicio y el juicio también es tardador. Porque son recomendaciones, es como en derechos humanos. Así es. Te digo que estás violando derechos humanos, pero hasta ahí queda, no hay una actuación coercitiva para hacer cumplir esas determinaciones. Así es, o sea que no son obligatorias para el SAT. Pues bien, mis estimados colegas, aquí le dejamos el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles con otra plática. Les agradecemos su visita. Los invitamos a la convención ANAFINET 2014 en Querétaro, que va a estar muy buena. Están haciendo unos preparativos excelentes para algunas exposiciones por parte de las comisiones que se integran dentro de lo que es la ANAFINET. Y bueno, vamos a tener unos excelentes expositores por allá. Les agradecemos su visita, los dejamos por aquí y saludos a todos y gracias. Buen inicio de vacaciones, Fray. Hasta luego.